En esta historia podríamos irnos atrás, muy atrás, pero por cuestiones de tiempo, he decidido que debemos empezar en el siglo XX y concluiremos a principios del presente siglo XXI. Hoy hablaré de un país que ya no existe, aunque en su momento fue muy importante y aún es recordado por muchos: Yugoslavia. Para explicar la existencia de Yugoslavia, debemos hablar de algo llamado paneslavismo. Primero lo primero, ¿qué es el paneslavismo? Se trata de un movimiento político y cultural nacionalista nacido en el siglo XIX, pero que tuvo su boom a principios del siglo XX, dirigido a buscar la unidad política, cultural, religiosa, social y económica de los pueblos eslavos. Pero, ¿quiénes son los pueblos eslavos? Los eslavos son el grupo étnico y lingüístico más grande de Europa, que junto con los latinos y los germánicos constituyen una de las tres etnias predominantes del viejo continente. Ustedes los conocen, están diseminados específicamente en la zona de Europa del Este y suelen utilizar un tipo de alfabeto que se conoce como alfabeto cirílico, porque fue implementado en el siglo X por Clement Oritsky, discípulo de los misioneros Cirilo y Metodio, conocidos como los apóstoles de los eslavos. Se conocen tres grupos eslavos: los occidentales, ecos, eslovacos, polacos o silesios. Están también los eslavos orientales, como ucranianos, bielorrusos y rusos. Y finalmente, los eslavos meridionales, quienes se establecieron en la región de los Balcanes: croatas, eslovenos, serbios, macedonios, búlgaros. De hecho, la palabra Yugoslavia significa precisamente Eslavia del Sur. Pero no nos adelantemos. Durante buena parte del siglo XIX, varios de los pueblos eslavos estuvieron bajo el dominio del Imperio Austrohúngaro, mientras que otra parte pertenecía al imperio. El Imperio Austrohúngaro se dividía en estados que estaban bajo la protección de Austria, por un lado, o de Hungría, excepto Bosnia-Herzegovina, que era administrada por los dos en conjunto. Austria-Hungría tenía poco más o menos 675,000 kilómetros cuadrados de superficie, es decir, para los mexicanos, más o menos lo que es el área de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Sonora juntos. Sin embargo, atengámonos al territorio que más adelante sería conocido como Yugoslavia. En 1878, Austria-Hungría obtiene los territorios ocupados por los turcos de Bosnia-Herzegovina y Novi Pazar. Esta última es una región serbia. Para 1908 se termina de anexar Bosnia-Herzegovina al imperio. En fin, al llegar el siglo XX, Austria-Hungría se componía de 18 estados, entre estos aquellos que van a configurar, corriendo el tiempo, la Yugoslavia histórica: el Reino de Dalmacia, el Ducado de Carniola, el Reino de Croacia y Eslovenia, y el Estado Conjunto de Bosnia-Herzegovina. Serbia, por su parte, había proclamado su independencia en marzo de 1882 como monarquía. En 1912 se crea la Liga de los Balcanes, que agrupa a Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia, todas ellas de mayoría cristiana ortodoxa, que se enfrentan a los turcos musulmanes para expulsarlos de la península balcánica. Lo lograron, efectivamente, pero meses más tarde, en 1913, se suscita la Segunda Guerra de los Balcanes, enfrentándose estos países entre sí por el reparto de tierras. Este segundo conflicto unió a Serbia con Rumania, Montenegro, Grecia y los mismos turcos en contra de Bulgaria para quitarle terreno. Esto acabó con el Tratado de Bucarest el 10 de agosto de 1913, aunque este tratado no satisfizo a ninguna de las partes. Como seguramente saben, el 28 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa,
Sofía Chotek son asesinados en Sarajevo por un terrorista serbio-bosnio llamado Gavrilo Princip, miembro del grupo extremista revolucionario llamado Joven Bosnia. Este hecho, supuestamente, origina la Gran Guerra, renombrada más tarde como Primera Guerra Mundial. La declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia provoca una serie de declaratorias bélicas. A Serbia, pueblo eslavo, por cierto, lo respaldará el Imperio Ruso, que también son eslavos, que declararía la guerra a Austria-Hungría. Este último es apoyado por Alemania y por el Imperio Otomano. Esos tres países son derrotados al finalizar la Primera Guerra Mundial. Y bueno, los Balcanes se vuelve una región con demasiados conflictos en este periodo. En 1918, Austria-Hungría, tras su derrota, pierde territorios como Bohemia y Moravia, que se unen para crear la República de Checoslovaquia. Y Rumania obtiene el territorio de Transilvania, por citar algunos. El 1 de diciembre de 1918, con los restos de la zona sur del Imperio Austrohúngaro, que se unen a Serbia y Montenegro, se crea el llamado Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos, una nación prácticamente ideada y creada por los países aliados triunfantes de la Primera Guerra Mundial. Este país dura como tal hasta el año de 1929, cuando se transforma en el Reino de Yugoslavia, cuyo gobierno, dirigido por el monarca Alejandro I el Unificador, intenta cohesionar el país de manera política y económica. Tarea harto difícil, pues hablamos de una nación con gran diversidad, no solamente religiosa, sino étnica, además de tener grandes diferencias regionales en su economía. El ultranacionalismo serbio del rey llevó a una visión de fundar una gran Serbia como la zona predominante de Yugoslavia. Pero eso agravó las tensiones al punto de que primero, en 1928, fue asesinado Stefan Radić, líder del Partido Campesino Croata, en el Parlamento. Y en 1934 fue asesinado el rey Alejandro por un guerrillero búlgaro. Así llegó al trono el rey Pedro II, que tenía solo 2 años de edad en ese momento. Habría un problema los siguientes años. Yugoslavia, y específicamente las provincias de Serbia y Croacia, se unieron a la Alemania nazi, lo que causó un golpe de estado al príncipe Pablo, quien era el regente, a principios de 1941. Pedro II ascendió al trono yugoslavo, pero Hitler no estaba contento con el monarca, que entonces tenía 9 años. El canciller alemán tenía planeado utilizar Yugoslavia para invadir a la Unión Soviética, pero necesitaba tomar el control del país, por lo cual, el 6 de abril de 1941, los nazis bombardearon Belgrado, la capital, y más tarde Yugoslavia fue invadida por Alemania y sus aliados italianos, rumanos y húngaros. El gobierno yugoslavo partió al exilio en Londres, como todos los demás gobiernos europeos en el exilio, mientras que Alemania creó 3 estados títeres: el Estado Independiente de Croacia, el Estado Independiente de Montenegro y el Estado Independiente de Serbia. Para 1945, Yugoslavia fue liberada, no sin antes atravesar por varios líos políticos. Por ejemplo, los británicos nunca pudieron poner de acuerdo al gobierno en el exilio de Pedro II y prefirieron pactar con los chetniks nacionalistas serbios comandados por Draža Mihajlović y los partisanos comunistas de Josip Broz, el mariscal Tito. Sin embargo, los chetniks a veces colaboraban con los alemanes para combatir a los comunistas, y estos, seguidores de Tito, mejor organizados, establecieron el Consejo Antifascista de Liberación Nacional de Yugoslavia en 1943. En agosto de 1944, Josip Broz Tito fue nombrado como jefe de la resistencia yugoslava por Iván Šuvašić,
primer ministro en el exilio. Tras varias batallas, el 16 de febrero de 1945, los partisanos del Consejo Antifascista entraron a Belgrado y el rey aceptaba crear un consejo de regencia. Para noviembre de ese 1945, ya con Yugoslavia liberada y en poder de Tito, se celebraron las primeras elecciones, en que los comunistas arrasaron en las urnas con el 90% de los votos, bajo una coalición llamada Frente Unitario Nacional de Liberación. El 31 de enero de 1946 se promulgó la nueva constitución del nuevo país, la República Federativa Socialista de Yugoslavia, estableciéndose 6 repúblicas constituyentes al estilo soviético. Estas eran Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Montenegro, Macedonia y Serbia. Más tarde, el país cambia su nombre por República Democrática Federal de Yugoslavia. Su primer presidente fue Iván Ribar y su primer ministro, el ya famoso y muy querido líder partisano, Josip Broz Tito. En noviembre de 1946, Yugoslavia se declaraba como un estado socialista y se llamaba ahora República Federativa Popular de Yugoslavia. Asimismo, la región de mayoría albanesa de Kosovo, que pertenecía a Serbia, se integra como área autónoma de la República Socialista de Serbia. Lo mismo ocurre con la región de Vojvodina, históricamente perteneciente a Serbia y que es autonomizada por Tito. En 1953, Tito fue electo presidente del país y desde 1963 fue considerado como presidente vitalicio. Durante su mandato, Yugoslavia se erigió como un país no alineado. Es decir, pese a ser un estado socialista, tendría una ruptura con la Unión Soviética, ni tampoco se alió a Estados Unidos. Introduce una tercera vía llamada socialismo autogestionario, y de hecho Yugoslavia tampoco perteneció nunca al Pacto de Varsovia. En la época de Tito se decía una frase: Yugoslavia tenía 7 fronteras, 6 repúblicas, 5 nacionalidades, 4 idiomas, 3 religiones, 2 alfabetos y un líder. Lo comento. Primero, tenía fronteras con 7 naciones: Italia, Austria, Hungría, Rumania, Bulgaria, Grecia y Albania. 6 repúblicas que ya he mencionado y que se verán más adelante. 4 idiomas: bosnio, croata, serbio y montenegrino. Bueno, en realidad eran más, pero en fin. 3 religiones: católica, musulmana y ortodoxa. 2 alfabetos: el cirílico y el latino. Con ambos se escribía el serbio, y lo que nos da una idea de la centralización y hegemonía serbia. Y finalmente, un solo líder, el mariscal Tito. El mandato de Tito, que se prolongó hasta 1980, obligaba a los estados yugoslavos que integraban el país a permanecer leales entre sí. Era un estado creado por 6 naciones de forma obligada, y entre ellos había el odio, pero bajo la idea de si se van a matar ustedes, primero los mato yo. De esta forma podemos entender a la Yugoslavia de la posguerra y el pensamiento de Tito. En fin, baste saber que entre 1946 y 1992, Yugoslavia se dividía en 6 repúblicas y 2 regiones autónomas. Las repúblicas eran Eslovenia, Croacia, Serbia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Montenegro. Y las 2 regiones autónomas eran Kosovo-Metohija y Vojvodina. Tras la muerte de Tito, repetimos, en 1980, comienzan las tensiones entre las diferentes etnias y nacionalidades. A fines de la década sobreviene una crisis económica y un renacimiento de los nacionalismos europeos. No fue solamente Yugoslavia, fue en todos lados. Al morir el líder, el poder en Yugoslavia se establece en la forma de una presidencia colectiva, con representantes de las 6 repúblicas, las 2 zonas autónomas serbias
y el presidente de la Liga de Comunistas. Hubo 15 personas que se fueron otorgando la presidencia entre 1980 y 1992. Entre las causas de la disolución de Yugoslavia, podemos enumerar las siguientes. Primero, el colapso económico del país, que pasa de una gran industrialización a un pésimo manejo de la administración gobernante. Segundo, el debilitamiento del poder central en cuanto al sometimiento de los habitantes de la nación. Y tercero, la caída de Yugoslavia como una posición estratégica tanto para los países socialistas como para Occidente. Incluso los Estados Unidos de Ronald Reagan prepararon una revolución callada para socavar desde adentro del régimen yugoslavo, de por sí ya afectado por la caída del Producto Interno Bruto. A esto debe sumarse los préstamos del Fondo Monetario Internacional a Yugoslavia, cayendo también en una elevada deuda externa. Esto también disparó el desempleo, que era de 1 millón de habitantes en 1980, que también revelaba las profundas diferencias entre las naciones, pues mientras Eslovenia y Croacia eran las repúblicas más ricas e industrializadas, la región sur se mostraba como improductiva. No solo esto, sino se gestaba un creciente resentimiento hacia las élites serbias. Entre 1979 y 1985, la economía yugoslava cayó en un 25% y la deuda externa llegó a los 6.2 billones de dólares en 1989, lo que representaba el 19% de la deuda total del mundo, la quinta parte de la deuda total del mundo. Pero quizás el principal problema fue el surgimiento, o más bien resurgimiento de los nacionalismos, aplacados desde la Segunda Guerra Mundial. Los yugoslavos entraban en una espiral de revancha, nacionalismo y diferencias religiosas que hubieron de estallar entre 1991 y 2006. Las diferencias regionales se acentuaban y aquellas personas que antes eran amables vecinos ahora se odiaban a muerte. Para atizar más al problema, Slobodan Milošević, presidente de la República Socialista de Serbia, durante el aniversario 600 de la derrota histórica de Serbia en Kosovo en 1989, pronunció un discurso en que hizo referencia al gran pasado histórico serbio, acusando de incompetencia al sistema federal y proponiendo prácticamente la centralización del gobierno en la nación serbia. Milošević, fiel a sus ideales ultranacionalistas y de extremismo, insiste en la implementación de una política que le diese el poder a la población mayoritaria, es decir, a los serbios. Por su parte, Eslovenia y Croacia proponen darle más poder a las repúblicas. Esto se ventiló en el Congreso Extraordinario Comunista, ganando la postura de Milošević, por lo que eslovenos y croatas abandonaron el Congreso y se disolvió el Partido Comunista Yugoslavo en enero de 1990. Esto llevó a que cada república organizara sus propias elecciones multipartidistas. En Croacia y Eslovenia comenzaron a fluir sentimientos independentistas. Eslovenia fue la primera de las repúblicas yugoslavas en proclamar su independencia, el 25 de junio de 1991, tras un conflicto armado que sobrevino después, bastante corto, conocido como la Guerra de los 10 días, que terminó el 7 de julio de ese año, en el cual el Ejército Popular Yugoslavo no quiso malgastar recursos contra Eslovenia, puesto que ya se veía venir la guerra contra Croacia, en donde los serbios tenían reivindicaciones territoriales. La guerra de la independencia de Croacia fue más larga, durando de 1991 a 1995, aunque se dio un alto al fuego en 1992. La guerra finalizó el 7 de agosto de 1995 con la victoria croata, quienes habían proclamado su independencia en junio de 1991 junto con Eslovenia. Pero no fue sino hasta el 8 de octubre de este año que se le reconoció
Pese a ello, hubo guerra constante durante los siguientes 4 años. En septiembre de 1991, también Macedonia proclamó su independencia, convirtiéndose por presiones internacionales sobre los serbios, especialmente de Estados Unidos, en la primer república en obtener su soberanía sin resistencia de las autoridades yugoslavas con base en Belgrado o del ejército de ese país. Así fue como Macedonia obtuvo su independencia. Yugoslavia se iba desintegrando y así lo contemplaba el mundo entero. Más traumática iba a ser la separación de Bosnia-Herzegovina, país de mayoría musulmana. En noviembre de 1991, los serbobosnios residentes en Bosnia llevaron a cabo un referéndum, el cual resultó en una amplia mayoría a favor de mantenerse como un Estado unido con Serbia y Montenegro, lo que desató muchísima tensión en la zona. El 9 de enero de 1992, los serbobosnios proclamaron una república separada de personas serbias de Bosnia y Herzegovina, por lo que el referéndum y la creación de las regiones autónomas serbias no serían reconocidas sino asumidas como inconstitucionales por los bosnios musulmanes. A principios de 1992, el gobierno declaró un referéndum nacional de la independencia bosnia de Yugoslavia, lo que fue boicoteado por los serbio-bosnios establecidos en dicha nación. El 98% del 65% de los votantes, es decir, la mayoría de los votantes, votaron a favor de la independencia, declarándose la misma, es decir, la independencia de Bosnia-Herzegovina, el 5 de abril de 1992. De ahí se desató una de las guerras más crueles y terribles del siglo XX, pues Milosevic quería ampliar y formar la Gran Serbia. La República Federal de Yugoslavia se proclamó como tal el 28 de abril de 1992, tan solo con las repúblicas antiguas de Serbia y Montenegro y las regiones autónomas de Kosovo y Voivodina. En 2003 pasó a llamarse República Serbia y de Montenegro, hasta que este último abandonó la unión por referéndum en el año 2006. Por su parte, la minoría albanesa de Kosovo, en 1996, crearía al Ejército de Liberación de Kosovo, lo que llevó a que Serbia respondiera con suma dureza, especialmente contra los civiles. Fue hasta el 17 de febrero de 2008 cuando Kosovo declaró su independencia unilateral de Serbia, lo que no ha sido reconocido por toda la comunidad internacional hasta la fecha. El tiránico Slobodan Milosevic fue capturado en 2001 y sometido a juicio por el Tribunal de Criminales Internacionales de la antigua Yugoslavia en las Naciones Unidas. Juzgado por genocidio en Bosnia, Croacia y Kosovo, falleció en extrañas circunstancias, supuestamente por haberse suicidado, en marzo de 2006 en su propia celda. Yugoslavia nació artificialmente y sus repúblicas integrantes fueron prácticamente obligadas a convivir entre sí. No solo estaban los nacionalismos, sino el factor religioso, de lo que se habló muy poco. Y además estaba la cuestión étnica y las afiliaciones y tendencias políticas. Por ejemplo, Eslovenia históricamente ha tendido a un acercamiento con Austria y Alemania. Eslovenia también es de mayoría católica y cristiana y más industrializado. Croacia, también muy cercano a la Europa occidental, es de mayoría católica. Bosnia-Herzegovina, por su parte, es más bien de población musulmana, lo mismo que Kosovo. Este último, Kosovo, étnicamente está conformado mayoritariamente por albaneses. Por su parte, Macedonia se identifica históricamente con Grecia y su mayoría es ortodoxa. Serbia y Montenegro son más bien aproximados a los eslavos orientales, los rusos, y también son ortodoxos en su mayoría. Todos estos factores son decisivos a la hora de entender por qué Yugoslavia se fragmentó de la forma en que lo hizo. Fundamentalmente en los años 90 del pasado siglo,
de una manera violenta. De hecho, se acuñó un nuevo término, la balcanización, es decir, la fragmentación de un territorio en estados más pequeños. Yugoslavia es ahora un recuerdo de quienes aún supimos acerca de este país antes de fragmentarse en otros 7 países. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video.